Estamos terminando el mes de julio. Dice Mateo 6, versículo 33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente, primero a Él, busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, y cuando uno lee los versículos anteriores, todo lo demás eran alimento, comida, vestido, abrigo, casa, todo lo demás, dice, les será añadido. Ahí hay recompensa cuando usted pone a Dios en primer lugar. A veces uno tiene el mal pensamiento, la confusión, póngale que sea por mala enseñanza o por un criterio fuera de la palabra del Señor, que buscar a Dios, servir a Dios significa olvidarme de lo mío, resignar lo mío y acostumbrarme a una vida de necesidad. Había antiguamente un viejo precepto dentro de la iglesia cristiana que decía, cuanto más pobre, más santo. Y yo digo, cuanto más pobre, más miseria, cuanto más pobre, más hambre, cuanto más pobre, más frío. No es ese el propósito de Dios, no está en el plan de Dios, sino que en el plan de Dios está que usted sea bendecido. Como dice la tercera carta de Juan en el versículo 2, dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Entonces, cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, dice, todas estas cosas les serán añadidas. No estás resignando tus deseos. Van a venir en mejor manera, en mejor sentido, van a dar más fruto y van a ser permanentes. Así que yo te animo, yo te aconsejo que pongas a Dios en primer lugar, primeramente congregando, estando acá con nosotros, después haciendo tu tiempo devocional, compartiendo la palabra del Señor, leyendo, compartiendo con otros, orando, hablando, adorando, entrando en su presencia y levantando una voz, contándole a la gente, diciéndole, hey, vos que estás ahí, se puede vivir de otra manera. Todavía hay esperanza, se puede, ese es más lindo que este, se puede vivir de otra manera. La forma que tenemos de compartir y la forma a través de la cual Dios nos bendice, Dios nos prospera. ¿Por qué? Porque Dios paga a sus asalariados, trabajadores, los que con compromiso, con dedicación hacen la obra del Señor. Dios no es un tirano ni mercenario, Él tiene cuidado de su pueblo. Así que poné a Dios en primer lugar, hacé la obra de Dios y vas a ver tu vida bendecida totalmente en todas las cosas. Quiero ir a la palabra, después de toda la palabra que te di, quiero ir a la palabra, algunos conceptos de la palabra del Señor que quiero compartir contigo en esta noche. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51 al 54. El contexto de este pasaje, los quiero poner en órbita un poquito. El contexto de este pasaje, Pablo está hablando de la resurrección de los muertos, porque había una pelea, había una discusión en la época en la que él vivía respecto de la resurrección de los muertos. Había una grieta dentro de la religión judía, dentro del judaísmo, y los nuevos cristianos que provenían del judaísmo acompañaban también esa grieta. Había unos que decían que los muertos no podían resucitar, había otros que decían que los muertos sí resucitan, había unos que decían que los ángeles no existen, había otros que decían que los ángeles sí existen. Entonces estaba esa discusión entre ellos y había salido de algunas voces de algunos lados que decían, no, Jesús no puede haber resucitado porque los muertos no resucitan. Y ahí empezaba todo ese conflicto. Y Pablo hace a lo largo de todo este capítulo, fíjese que estamos en versículo 51, casi al final, todo el capítulo 51, todo el capítulo 15, viene hablando respecto de la resurrección de los muertos y enseñando acerca de eso y de los tiempos finales. O sea, habla qué pasa con los muertos cuando resucitan, que sí resucitan, y también dice qué va a pasar cuando Jesucristo vuelva, qué va a pasar con nuestro cuerpo mortal, cuando nos encontremos con Él, cuando el Señor descienda, que nos toma y nos lleva con Él en las nubes. Habla del mismo concepto, diciendo, por ejemplo, si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pero sin embargo sabemos que Él ha resucitado. Después de contar todo eso, después de hablar todo eso, en un momento Pablo se para y arranca con este texto que dice, he aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Le vuelvo a explicar el contexto. Él está hablando del momento de la muerte, pasando a la etapa de la vida eterna, de la vida nueva, diciendo seremos transformados.
No dormiremos, o sea, no permaneceremos en la tumba. Eso es lo que está queriendo decir en forma real, literal. No permaneceremos en la tumba, seremos transformados. El versículo 52 avanza sobre lo mismo y dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, me viene un himno muy viejo con esto también, porque se tocará la trompeta y los muertos, las tumbas, serán resucitados incorruptibles, sin corrupción. Pero no está hablando de gobierno ni de política, ¿eh? Habla de la carne que se corrompe, de la carne descompuesta. Los muertos serán resucitados incorruptibles, o sea, en perfecto estado. Y nosotros seremos, o sea, los que estamos ahí, y los que estaban ahí, los que estén en ese momento, y los que resucitan, dice, seremos transformados. Es necesario en el reino de los cielos, en todo tiempo, es necesaria la transformación. Yo quiero decirle con esta palabra que nosotros, vos y yo, usted y yo, estamos destinados a ser transformados. Estamos destinados a no ser lo mismo que hoy vemos y estamos destinados a no quedar en el olvido, destinados a ser transformados. Hay un principio de la física, la famosa ley de la relatividad, que fue redactada, escrita, elaborada por aquel famoso físico judío, me acuerdo, alemán, austríaco, qué onda, que terminó viviendo en Estados Unidos, que se llamó Albert Einstein, que dice, nada se pierde, todo se transforma. Estamos destinados a la transformación. Esto quiere decir también que usted no tiene que aferrarse a los conceptos, a los valores, a los principios con los cuales se mueve hoy, sino que tiene que estar abierto y dispuesto a un cambio en su mentalidad, a un cambio en su pensamiento, a un cambio en su mente. Como dice, esto lo compartí en el devocional de ayer, no cambies, Iván, por favor, dejarlo ahí. Como dice Romanos capítulo 12, versículo 2, en la NTV, dice, dejemos que Dios nos transforme, permitamos que Dios nos transforme al cambiar nuestra manera de pensar. Estamos destinados a la transformación. El versículo 53 dice, entonces, versículo 53, dice, porque es necesario. Me hace acordar a un viejo, a un presidente, alguno lo conocerá, que decía todo el tiempo, decía, es necesario. ¿Sabe de quién hablo? Bueno, ese. Es necesario que esto corruptible, habla del cuerpo, se vista de incorrupción. Es necesario que lo que se corrompe empiece a no corromperse. Es necesario que lo que se descompone se mantenga firme en su estado, mantenga su misma composición. Es necesario que, voy a ser más literal, lo que se pudre no se pudra más. Cambio, transformación. Es necesario, dice, que lo mortal se vista de inmortalidad. Estamos delante de una transformación. El Señor nos está hablando dos cosas ya. Primeramente, vos estás destinado a ser transformado, no vas a ser el mismo, no vas a permanecer igual. Incluso tal vez hoy estás luchando con algunas cosas en tu vida. Tal vez estás luchando con algunos pensamientos negativos. No me va a alcanzar el dinero, me quedé sin trabajo, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi familia? Hablaba ayer con alguien que me decía, pastor, ¿a usted le parece? El momento más duro de la cuarentena, que fue hace 15 días cuando se cerró de vuelta todo, el momento más duro conseguí trabajo y empecé a trabajar. Destinados a ser transformados. Como decía Gastón al principio, entramos a recoger despojos. Como nos ministró el Señor el día lunes en la oración, estamos a la puerta de un cambio espiritual. Algo nuevo que viene, a lo cual seguramente tendremos que adaptarnos. Tenemos que estar listos para adaptarnos a lo que viene, porque Dios está a punto de sacudir, de conmover, de mover los cimientos, primeramente de la iglesia, para después entonces conmover los cimientos de la sociedad. Entonces la iglesia se levanta, toma un lugar de preeminencia y la iglesia se constituye en fuente de recursos y fuente de personas. ¿Para qué? Para proveer recursos, dinero y personas para aquellos que necesitan trabajar y para también ser fuente de trabajo para aquellos que tienen que incorporarse. Ya sé, te está diciendo, pastor, está loco, mira lo que dice.
en las situaciones que estamos, con las crisis económicas que estamos, en las condiciones que estamos, que va a pasar eso. Mire, a mí me enseña la palabra del Señor. Hay una historia donde cuentan que en el sitio de Samaria, que la ciudad estaba sitiada y dice, no recuerdo los valores, pero para que tenga una idea, dice que una cabeza de buey, nada, la cabeza del animal no tiene carne, no tiene nada, tiene apenas un poco, que una cabeza de buey valía, póngale, decir hoy, 5.000 pesos. Y era terrible la crisis económica que se estaba viviendo este tiempo de aislamiento. Crisis económica, tiempo de aislamiento. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y el profeta soltó una palabra de parte del Señor diciendo, mañana, el animal entero va a salir 1.000 pesos. Ah, está loco, ¿cómo va a pasar eso? ¿Y sabe qué pasó el día siguiente? Se cumplió lo que el profeta dijo, porque la palabra de Dios se cumple. Así que tómese de esto y prepárese para lo que viene. Prepárese para ser transformado. Usted está destinado a ser transformado. No se aferre a nada, ni siquiera a lo material. Prepárese para ser transformado. Conviértase, constitúyase en un adorador, en un dador, en una persona que bendice a Dios, que pone a Dios en primer lugar y por lo tanto recibe recompensa del cielo y todo lo demás te será añadido. Versículo 54, por favor. Y cuando esto corruptible, cuando lo que se corrompe se haya vestido, perdón, de incorrupción, cuando sea transformado, cuando lo mortal se haya vestido de inmortalidad, cuando aquello que está aferrado a lo material, aferrado a la muerte, aferrado al pecado, cuando aquello que está aferrado a una vida como nosotros conocemos con nuestros sentidos humanos normales, cuando aquello que está aferrado a pensar con pensamientos humanos, no me va a alcanzar, no puedo, no voy a tener, ¿cómo voy a hacer? Solamente me quedan 500 pesos, solamente me quedan 100 pesos, ¿cómo voy a hacer hasta que vuelva a cobrar? Pensamientos humanos. Miramos a Dios con pensamientos humanos, miramos a Dios como dice Pablo, él lo dice al revés, perdón, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo veamos así. Cambio de visión, cambio de pensamiento, cambio de mente para poder alcanzar lo nuevo que viene. Entramos a un tiempo de libertad, a un tiempo de apertura. Entramos a un tiempo donde las cosas son totalmente distintas a lo que son. Estamos destinados a ser transformados. Cuando aquello que es material y humano sea vestido de inmortalidad, cuando lo material empiece a dejar y poner en primer lugar lo espiritual, cuando dejes de lado lo material por lo espiritual, cuando confíes en Dios, en que por trabajar 1 hora menos, Dios te va a recompensar en abundancia por estar participando de una reunión o estar yendo a la iglesia o tomándote un tiempo de oración o de adoración, cuando confíes en Dios de manera tal que no digas, no puedo, vengo muy tarde, sino que digas, no, salgo más temprano porque tengo que estar en la iglesia. Cuando lo mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que dice, sorbida es la muerte en victoria. Cumplimiento de la palabra de victoria. Es necesario que haya transformación. Es necesario que cambies tu mente y tu pensamiento. Es necesario que corras lo que proviene de muerte y sumes y tomes lo que proviene de vida. Es un tiempo de victoria para un tiempo de libertad. Hay riqueza, hay grandeza, hay bendición de parte del Señor. Cuando haya transformación, ya no hay muerte. Cuando haya transformación, ya no hay carnalidad. Cuando haya transformación, ya no hay cadenas de pecado. Cuando haya transformación, ya no hay cadenas de miseria. Como te dije hace un rato, se nos decía, cuanto más pobres, más santos. Y yo te digo, cuanto más pobres, más miserables. Cuanto más pobre, más hambre. Cuanto más pobre, más frío. Pero cuando haya transformación, ya no habrá cadenas de miseria. Hasta no ser transformado, no empezaremos a ver la obra espiritual que Dios tiene para nosotros. El mismo versículo de Romanos que le mencioné hace un ratito, continúa donde se lo dejé. Veo que le dije, dejen que Dios lo transforme, cambiando su manera de pensar. Entonces, dice, van a entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces vas a entender.
cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hasta que no haya transformación, no hay revelación. Hasta que no haya transformación, no salgo de la muerte, quedo enganchado, prendido y recién después puedo empezar a ver lo que proviene de la vida. Versículo 57. Pero gracias, dice Pablo, sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria viene, 57 solo, la victoria viene por medio de Jesús. La victoria viene por confiar en Jesús. El 58 va para después, que ese versículo que dije que iba a mencionar un ratito. La victoria viene al confiar en Jesús. La victoria viene al poner nuestra mente y pensamiento en Jesús. La victoria viene al creer en Jesús. La victoria viene al poner en primer lugar Hebreos capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Aquella fe que es la que te da la garantía de victoria, la garantía de alcanzar las promesas, como te decía en el devocional de esta mañana. Aquella fe que es la que te hace ver las cosas que no se ven y que las cosas que no se ven empiecen a convertirse en realidad. Y dice la Biblia, dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, que esa fe es la que te hace ganar las batallas y las victorias. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice: todo lo que nace de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todo lo que nace de Dios, ¿naciste de Dios? ¿Sos hijo de Dios? ¿Crees en el Señor? ¿Lo recibiste en tu corazón? ¿Le diste lugar en tu vida? ¿Te constituiste como hijo de Dios? ¿Diste los pasos de la filiación? ¿O solamente fuiste engendrado y ahí quedaste? ¿O solamente recibiste la posibilidad y nada más? ¿Fuiste a anotarte? ¿Te pusiste el nombre del Señor? ¿Te pusiste la filiación de hijo de Dios? Es necesario que demos los pasos necesarios, para constituirnos en hijos de Dios. No soy hijo de Dios automáticamente por recibirlo y creer. Hace un par de días te decía, el devocional del domingo, sí, el domingo. No alcanza solamente con creer. Es necesario, al creer, dar un paso más. La actitud que acompaña al creer. Como dice Santiago, es necesario demostrar la fe a través de las obras, para yo demostrar que sí creo y para yo mismo moverme en eso que creo. Porque si Pedro tenía fe para andar sobre las aguas, pero no pisaba el agua, porque decía, no, ¿para qué yo creo? Fue demostrado al caminar sobre el agua. Pero se hundió. ¿Vos pisaste el agua al menos? Un hombre de fe. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. La fe que hace que aunque vos ves las cosas que están pasando, que todo se te viene encima, que todo se viene abajo, que todo genera preocupación, que todo da temor, no hagas caso al temor. El devocional de hoy decía, Proverbios 29-25, decía, el temor al hombre produce lazo. Cuando vos estás temeroso por las cosas que pasan o que ves, eso genera una atadura en tu corazón. Quedás atado a aquello que le tenés miedo. Tenés miedo de perder tu trabajo, estás atado a perder el trabajo. Tenés miedo de quedarte sin dinero, estás atado, gracias. El temor del hombre pondrá lazo, más el que confía en Jehová será exaltado. Tenés miedo de perder tu trabajo, estás atado a eso. Tenés miedo de que no te alcance el dinero, estás atado a que no te alcance el dinero. Lo que te pasa es el principio que escribió Job en su palabra. Lo que temí me aconteció. Pasó aquello que yo tenía miedo que pasara. ¿Por qué? Porque el mismo ejercicio espiritual necesario para temer es el mismo ejercicio espiritual necesario para tener fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando vos tenés miedo,
tenés certeza de lo que esperás, convicción de lo que no ves. Entonces, cuando pones en práctica el miedo, estás sembrando la fe. ¿Y sabés qué pasa? Se activa esa fe negativa y lo que vos temías te pasa. Cuando vos tenés miedo a quedarte sin trabajo, estás atado a la pérdida de trabajo y perdés el trabajo. Pero confiar en el Señor, el que confía en el Señor, dice Proverbios, será exaltado. Porque todos te van a decir, mirá al maniático. Como me decía alguien con quien hablé esta mañana, a mí me conocen como el pastorcito, me dicen. Mirá al pastorcito, mirá al pobrecito. No, va a la iglesia. Él necesita. Será exaltado, puesto en alto, reconocido, serás prosperado, serás bendecido. La mano de Dios estará sobre tu vida. Como dice el libro de Zacarías, buscarán donde hay un creyente, yo digo, dice judío, donde hay un creyente para tomarme de él y le voy a decir, yo sé que Dios está con vos. Llegará ese tiempo sobre tu vida. Y hay uno a que no lo quiero nombrar, pero te lo tenía que haber dicho hoy y se me pasó. Te dije hace pocos días, esto es el comienzo de tu emprendimiento. Y hoy conversando me dijiste, empezó a aparecer trabajo y pedidos de trabajo. Viene tu emprendimiento, viene tu negocio. Cambia tu condición, cambia tu situación. Mantenete en esa línea, ordena lo que haya todavía que ordenar, mantenete en esa línea y vas a ver cómo sos prosperado. Vas a ver cómo lo que antes te decía que vas a esperar de ese, vas a ver cómo dice, mira, el tipo, el negocio que se puso. El que confía en Jehová será exaltado. Dice 2 Corintios, ya quiero casi ir terminando, 2 Corintios, capítulo 2, versículo 12. Pablo estaba con una situación también así medio bajón. Estaba medio angustiado. Dice, bueno, leo el 12 y el 13. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió la puerta en el Señor, o sea, Dios obró, se le abrió la puerta en el Señor, Dios obró. Somos así de complicados, ¿vio? Somos complicados, sí. Bueno, iba a decir otra cosa que no. Somos complicados. Aunque se me abrió la puerta, el 12, aunque se me abrió la puerta, yo estaba mal porque no me abrió la puerta al que yo esperaba. Somos complicados. Dios me está prosperando, el pastor no me saluda. Dios me está bendiciendo, ay, pero el hermano me miró mal. Cambie su cabeza, cambie su estructura de pensamiento, cambie su estructura mental. Prepárese para lo nuevo que viene y va a ser bendecido. Iglesia, vas a ser prosperada. Iglesia, vas a ser bendecida. Iglesia, viene un tiempo nuevo. Entramos al tiempo de libertad. Te vas a mover a libertad. Va a empezar a venir. Van a empezar a golpearte las puertas. Y no para cobrarte las deudas, sino para traerte dinero. Van a golpearte las puertas para ofrecerte trabajo o para pedirte que hagas algún trabajo, van a golpearte las puertas para requerir de tus servicios y van a pagar por aquello que vos no estudiaste, por aquello que vos no sabés, por aquello que haces por tu, no sé, porque sos valiente, corajudo, metés mano, te van a pagar por aquello, lo que vos ni siquiera pensabas que te iban a pagar. Alguien me dice esta mañana, conversando también, yo no sé, ofrezco mis productos, me parece caro lo que estoy pidiendo y la gente me dice, dame 2. Me dice, ¿estaré vendiendo barato? Le digo, sí, estás vendiendo barato. No, pero a mí me sobra con esto. No, el mercado no funciona así. El mercado funciona según el precio que es pagable. Entonces vos tenés que ir al precio pagable y después de ahí podés bajar. Vas a ser prosperado. Vas a ser bendecido. El que confía en el Señor será exaltado. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió la puerta en el Señor 13, no tuve reposo en mi espíritu, pero Pablo, por no haber hallado a mi hermano Tito. ¿Dónde está la confianza del Señor, Pablo? ¿Dónde está tu fe en él, Pablo? ¿Por qué no encontraste a tu hermano? Estará en el bar, estará en un hotel, estará durmiendo, se habrá ido a pasear, estará jugando la Play, Pablo. Tantas cosas viste de Dios y te pones así porque no viste a tu hermano. Por no haber hallado al hermano Tito, así despidiéndome de ellos, partí para Macedonia a buscar al hermano. Pero, más a Dios, gracias. A pesar del bajón, a pesar de que yo me angustié,
a pesar de que salí corriendo porque no veía lo que estaba esperando, a pesar de que no encontraba a mi hermano, me preocupé por él, a pesar de la fe. En definitiva, somos humanos y nos pasan esas cosas. A Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. En Cristo Jesús, la victoria viene por medio de Jesús. El que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio nuestro, por medio de nosotros, manifiesta en todo lugar el olor, olor de su conocimiento. ¿Usted sabía que hay un olor a Cristo? ¿Usted sabía que hay un olor a Espíritu? ¿Usted sabía que hay olor a Dios? Cuando yo me dejo llevar por el Espíritu de Dios y empiezo a ser movido, guiado por el Espíritu de Dios, donde sea que voy, estoy irradiando un perfume. Y la gente, como cuando siente el asado del vecino, ¿vio? La gente, así, dice, por medio nuestro manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. A veces hay situaciones que pasan en tu vida que Dios, conociendo tu debilidad, Dios te provoca y te confronta para usar tu propia debilidad para llevarte a irradiar el perfume de Cristo. ¡Qué tremenda frase! ¿Alguien que me la anote, por favor? Páseme la grabación. Tremendo, ya no sé cómo era. Tremendo. Pero hay veces en las que Dios utiliza tus debilidades y te confronta en tus debilidades para que, conociendo esas debilidades, Él las usa para llevarte a irradiar el perfume de Cristo. Usó la depresión, la preocupación, la angustia de Pablo, que se fuera a Macedonia a buscar al hermano, y así empezó por todos lados, empezó a dar olor a Cristo, olor a Cristo, olor a Cristo. La victoria viene por medio de Cristo. Tenemos que movernos, tenemos que empezar a levantar alas, tenemos que sacudir el perfume, donde sea que usted esté anunciando Cristo, esté oloreando Cristo, esté teniendo olor a Cristo, esté llevando olor a Cristo, esté levantando las manos y póngase desodorante, levantando las manos y radie Cristo, anunciando a todos lados, sí, se puede vivir de otra manera. Romanos 8 y terminamos. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? De todo lo que estamos hablando. De la victoria que alcanzamos, de la provisión que viene, de lo que Dios va a hacer, de mi bajón, de mi preocupación, de mi capricho, de mi necedad. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? Había un coro, bueno, me viene uno de Alvarado acá, ¿no? De un coro muy viejo, muy bonito. Uy, si lo pudiera encontrar ahora. Pero había un corito que dice, si Dios es por mí, ¿quién será contra mí? Capaz que lo escuchó. Si Dios es por mí, ¿quién será contra mí? Perdón el error. Puedo todas las cosas en Cristo que me fortalece. Jesús me fortalece y puedo todas las cosas. Resumido, y une Filipenses 4:13, bueno, 4:11 al 13 lo está resumiendo también. Pero en definitiva, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mirá el testimonio que está compartiendo Heraldo. Iván, te lo robo, lo pongo yo un segundo, no, deja eso ahí. Dice, toda la fábrica donde yo trabajo cobra el 75% de su sueldo y yo, de él, Heraldo, yo cobro el 100%. Hola, hay recompensa, vale la pena servir a Cristo, vale la pena seguir a Dios, vale la pena entrar en su camino, vale la pena entrar en su propósito, vale la pena. Hace 15 días atrás le dije, Dios hace diferencia. Dios no hace diferencia entre nos y ni de personas, pero sí de fe. Y Dios exalta a los de fe. El que confía en el Señor será exaltado. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? 32. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros. Escuche, ¿cómo no nos dará también con Él
cuando usted recibe a Cristo íntimamente, cuando entra en intimidad, cuando está con Él, intimidad, esto, así, intimidad, junto con Él, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Sigo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Quién te va a venir a atacar? ¿Quién te va a venir a acusar? ¿Quién va a venir a hablar mal de vos? ¿Quién te va a venir a asustar? ¿Quién te va a amenazar? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Intercede, pelea por vos y por mí. Intercede delante de Dios, ora por vos y por mí. Hay alguien que está preocupado por tu vida. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, escuché esto, en todas estas cosas somos más que vencedores. En todas estas cosas, ¿cuáles, pastor? Si no escuchó, mire, yo le digo. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, condenación, acusación. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tendría que tomarme otra vez de algo más viejo y decirte, hay victoria en el nombre de Jesús, hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús, y no podrá el enemigo ganar a nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús, porque hay victoria, porque hay victoria. Hay victoria en el nombre de Jesús. Paro porque si no salto al otro coro y seguimos ahí. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Termino, último versículo, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58. El que le dije de la recompensa y que dejé colgadito antes por ahí. Así que, hermanos míos, amados, estén firmes. Parado ahí como rulo estatua. Parado ahí como estaca. Estén firmes, constantes. ¿Tenés que ir para allá? Anda para allá. ¿Tenés que congregar? Anda a congregar. ¿Tenés que YouTube-gregar? ¿Tenés que Facebook-gregar? Andate a Facebook. Andate a YouTube. Andate a donde sea que tenés que irte para poder estar recibiendo todo lo que Dios tiene para darte. Toma la palabra que se suelta, toma la palabra que se declara, toma la profecía que se suelta, créelo, no seas necio, no seas tonto, no seas burro. Toma la palabra, empezá a recoger despojos, empezá a levantarte, cambia tu pensamiento, firme y constante, firme y constante, firme y constante, firme. No te muevas de la posición que Dios te dio. Constante, hace lo que tenés que hacer. Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que tu trabajo en el Señor no es en vano. Le damos gracias al Señor, le damos toda la gloria a Él. Poderoso es el nombre del Señor y poderoso es el nombre de Cristo. Gracias, Señor, por este tiempo, por estar con nosotros, ministrarnos, llenarnos, cuidarnos, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, por estar ahí, por sostenernos, por levantarnos. Gracias, Señor, porque cada día, Señor, estás atento a lo que nos pasa, a lo que nos falta en vos
En vos sí podemos confiar. Señor, entramos a tomar despojos, entramos en este tiempo de libertad, tomamos la victoria que vos soltás y declarás sobre nuestras vidas, nos levantamos, nos ponemos de pie, andamos firmes y constantes siempre, trabajando en tu obra, anunciando donde sea que se pueda, a donde podamos meter una palabra, a donde se pueda levantar una voz, anunciando, Señor, que se puede vivir de otra manera. Entramos, Señor, a los lugares espirituales, entramos a los lugares virtuales, soltamos palabras de vida, declaramos palabra de fe a todo aquel que quiera oír y al que no quiera que le pase por encima, Señor, recibiendo una palabra de bendición y una palabra de transformación. A ti sea, Señor, toda la gloria. Gracias por estar acá, gracias, Señor, por tu fidelidad, por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y antes de